Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos a la parroquia de Santa Ana. Las intenciones de la misa de hoy son para pedir por el eterno descanso de don José Rodríguez, Celedonio Vázquez Olivo, Otoniel Pineda Pineda, Germán Orozco, Jesús Sahagún Zaragoza por un mes de su fallecimiento y por Andrés Flores Barrera. Pongámonos de pie para iniciar nuestra Santa Misa. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del Señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Sean ustedes todos bienvenidos a esta nuestra celebración de lunes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, lunes en que invocamos a la Divina Providencia, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos asista en todo momento para que no nos falte casa, vestido y sustento, iniciando nuestro mes puesto en las manos de la misericordia del Señor. Le damos también la bienvenida a nuestros hermanos que desde la seguridad de sus hogares se unen en estos momentos a nuestra celebración, para que cualquiera que sea su necesidad, su preocupación, el Señor, todo misericordia, también asista a cada uno de ellos. Con este espíritu de fe, iniciemos nuestra Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, hagamos nuestro acto penitencial, reconociendo con sencillez y humildad de corazón nuestros pecados. Y encontrándonos a un Padre misericordioso, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Oremos. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas, concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, según nuestros pecados. Que llegue hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, nuestros pecados. Gloria, honor a ti, gloria, honor a ti, gloria, honor a ti, Señor Jesús.
Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este segundo lunes de la Cuaresma, la liturgia en su palabra nos habla de 4 elementos muy importantes. Habla de la fidelidad y la infidelidad, la misericordia y la generosidad. Escuchábamos en la primera lectura del libro de Daniel cómo este personaje se dirige a Dios no solamente hablando por su pueblo o por el pueblo que había cometido infidelidad a la fidelidad de Dios, que siempre ha sido generoso, que siempre ha sido fiel con su alianza, que Él nunca rompe sus promesas, pero que el pueblo y el hombre siempre que se empeña en desobedecer las normas de Dios, afanado en sus propios intereses. Las palabras de Daniel suenan a dolor, a tristeza por la falta de principios ante la generosidad de ese Dios que ha sido bueno con ellos. Por eso dice, Señor, te hemos fallado. Hemos sido un pueblo rebelde. Has sido generoso con nosotros. Has tenido misericordia con tu pueblo. Y creo que esas palabras de Daniel, no solamente tomando en cuenta el comportamiento de este pueblo, sino que también Él las hace propias. Porque quizás Él se sienta de alguna manera culpable por no poder engendrar en ese pueblo un amor sincero a Dios. Quiero retomar mucho este comportamiento de Daniel, que también muchas veces el comportamiento de los demás depende también de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos y tenemos que ser como bautizados esa luz que ilumina a los demás. Y había que preguntarnos qué tanto soy luz para los demás, que pueda iluminarnos en su caminar oscuro, en esa desviación que muchas veces cometemos en la rebeldía contra Dios. Si hubiéramos muchas lámparas encendidas, quizás
el pueblo no caminara en tinieblas. Quizás nuestras familias y nuestros amigos, al ver nuestro comportamiento que fuera el adecuado, de acuerdo a la ley de Dios, podríamos salvar muchas vidas. Por eso, de alguna manera, Daniel se siente también culpable. ¿Qué no he hecho yo entonces para salvar a mi pueblo? Para que sea fiel a Dios. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, entonces ¿por qué no encarnar en nuestra vida las leyes y mandatos que Dios nos ha dado? Entonces tenemos que ver mucho cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser esa luz en las tinieblas. Porque todos estamos llamados a ser esa sal que le da sabor a nuestros hermanos. Porque somos la levadura que debe de empapar toda la masa. Y no la masa tiene que opacar a la levadura. Entonces tenemos que fermentar a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestra comunidad, con nuestro testimonio. Porque Dios siempre es fiel, nunca desatiende a nuestras plegarias, a nuestras necesidades. Él siempre se comprometió de ser fiel con nosotros. Cierto que en un momento determinado, ante la rebeldía del hombre, ante las actitudes de corrupción y de tanto pecado, cierto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero fue solamente un instante que quiso nuevamente restaurar, renovar toda la raza. Y es ahí cuando dio la oportunidad a aquellas 8 personas con Noé en aquella arca para liberar tanta podredumbre en el ser humano. Cierto que destruyó parte de lo que ya estaba construido, pero después también hizo ese pacto nuevamente por medio de aquel arco iris de no volver a destruir la tierra por el amor y la misericordia que hay en sí. Es ahí donde Daniel se siente triste, se siente desconsolado por volver a fallarle al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, nos invita a nosotros hoy la liturgia, la palabra de Dios, a vivir con esa intensidad del amor de Dios, a saber que Dios está siempre con nosotros, que Dios es fiel con nosotros y que no volverá a romper su alianza con ninguno de nosotros. Pero tenemos que tomar conciencia, como lo dice Daniel. Señor, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, nuestras miserias. No nos trates, Señor, dice, como merecen nuestros pecados, nos dice este salmo maravilloso. Y claro que no nos trata el Señor porque es paciente, porque es tolerante. Pero eso no da sentido a que nosotros, de alguna manera, nos aprovechemos para decir, ¿qué importa? Dios me tiene que tener paciencia. Dios me tiene que tener tolerancia, porque es misericordioso y yo puedo faltar las veces que quiera. No se trata de que uno sea fiel y el otro infiel. De que Él tiene gran amor y misericordia y yo abuso del amor y la misericordia. Por eso Jesucristo hoy en el Evangelio nos habla de una manera tan clara, tan hermosa, de vivir realmente eso que a Él le agrada. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso.
Entonces no se trata de ver quién tiene misericordia para abusar de la misericordia, sino quién tiene misericordia para también yo ser misericordioso, ser generoso. Por esos 4 elementos de este segundo lunes de la segunda semana de la Cuaresma es eso: ver la fidelidad de Dios, que siempre estará en primera instancia con nosotros. La infidelidad de nosotros, que debe ser un cambio, una transformación, una conversión a Dios, para hacer esto que Jesucristo hoy nos pone en su Evangelio: ser misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso, es decir, ser fieles también con Él. Si Dios es fiel conmigo, yo también debo ser fiel con Él. Y para ser fiel con Él, tiene que haber en mí una conciencia de una conversión realmente auténtica, sincera, de no ofender a Dios, de no romper esa alianza con Dios. No se trata de cometer pecados, confesarme y ya restauré esa alianza con Dios, sino de evitar por medio de esa transformación un cambio que me lleve al mínimo pecado, que me llene más bien de la gracia de Dios. No se trata de exaltar nuestra carne débil, sino de levantar nuestro espíritu, que tiene que ser más fuerte que la carne. San Pablo mismamente nos lo dice en muchas ocasiones: tu gracia, Señor, me basta. Pero ¿cómo vamos a tener la gracia de Dios si vivimos estancados o llenos de todas las cosas de este mundo que nos evitan realmente esa comunicación, ese contacto, esa similitud con Dios? Es llenarnos del amor de Dios, del conocimiento de Dios, y tomar conciencia de la inmensidad de la misericordia que Dios tiene y que Jesucristo quiere que lo imitemos en ello. Y cuando Jesucristo dice sean misericordiosos, no es porque está diciendo que es imposible alcanzar esa misericordia de nosotros. ¿Por qué Jesucristo nos invita de esa manera? Porque tenemos todos los medios para alcanzar esa perfección. Se nos dio un bautismo que nos santifica y que nos da la semilla de la perfección. Por lo tanto, no podemos decir: ¿cómo es posible, Señor, que sea misericordioso como el Padre Celestial misericordioso, si Él es Dios y yo soy humano? Lo puedes ser misericordioso porque tienes la semilla de la santidad, porque tienes el amor y la misericordia de Dios, porque he engendrado en tu corazón los más puros y nobles sentimientos, porque te he creado perfecto. Entonces el mismo Jesucristo nos exhorta y nos invita a tener esa virtud de su Padre. Y cuando la virtud de su Padre es la misericordia, entonces también nosotros podemos ser capaces de extender ese don maravilloso con lo que hoy Jesucristo nos dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Ahí es donde reina la generosidad, este cuarto elemento de esta semana. Señor, ya vimos que eres fiel. Señor, ya reconocimos, dice Daniel, que hemos sido infieles. Señor, nos invitas a la misericordia porque tú eres misericordioso. Ahora nos invitas a ser generosos como tú eres generoso. Porque no nos juzgas de acuerdo a nuestros actos, sino que tú tienes, Señor, nos dice ese salmo maravilloso, porque no nos tratas como merecen nuestros pecados, sino nos tratas con amor. Eres comprensivo, eres tolerante,
eres grande y maravilloso. Entonces no nos juzgas, no nos condenas, sino que nos entiendes y nos esperas. Es lo más grande, que nos entiende el Señor y además nos espera a que realmente tratemos de cambiar nuestra vida, de renovar nuestra vida, de ejercer una vida de paz de nuestro interior, que sea capaz también de no juzgar a nuestros hermanos, de no condenar a nuestros hermanos, de saber perdonar a nuestros hermanos. Den y se les dará. Entonces ahí está la generosidad. Saber dar también de nosotros lo que podamos ayudar a los demás a crecer. Por eso decía yo desde el principio, den y se les dará. Es decir, Señor, danos tu espíritu para hacer esa luz ante nuestros hermanos y darla a conocer. Darte a conocer, Señor, para poder recibir entonces más esa gracia que tú tienes para con nosotros. Entonces, ¿cómo está mi testimonio? ¿Qué actitudes hago yo que hagan edificar a mis hermanos? Qué hermoso este último párrafo del Evangelio. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Es decir, Dios nos va a dar todas las garantías, todos los dones que necesitamos para ser ricos, ser generosos, ser espléndidos. Y no me refiero a la riqueza material, que esa se acaba, se fulmina, se termina, se extingue, sino la riqueza que debe de haber en nosotros, que construya un mundo mejor, un mundo más rico en valores, en principios, en actitudes, que haga felices a los demás, que los llene a ustedes, que nos llene a todos. Hemos conocido miles de testimonios en que la riqueza y la compra y los bienes nunca nos van a llenar, porque quien llena ese vacío solamente es Dios. Y cuando Dios llena nuestro vacío o nuestras ansias de tener y de poseer, nos damos cuenta que lo externo, las cosas de este mundo, pasan a ser segundo nivel, segundo plano, y que no tienen valor. Qué hermoso entonces, mis queridos hermanos, alcanzar esa riqueza. Y con toda esa riqueza espiritual, no podemos más que decir, con la misma medida con que seamos medidos, con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Y que sea el perdón, la fidelidad, la misericordia y la generosidad. Imagínate tú, si eres fiel a Dios, si eres fiel a tus principios, si eres fiel al amor de tus hermanos, si eres generoso con ellos en todos los aspectos, si no los juzgas con rectitud y castigo, y sabes perdonar y justificar sus errores, educándolo en el amor y siendo generoso con él, de esa misma manera vas a ser juzgado por Dios. Y eso significa, mis queridos hermanos, esto, ser tratados también por Dios como nosotros tratamos a nuestros hermanos, con amor, con lealtad, con generosidad y sobre todo con misericordia. Tenemos una enseñanza hermosa esta tarde, este primero de mes. Ojalá que todo el mes tratemos de ser eso, como Jesús hoy nos lo pide. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Ser fieles, ser bondadosos, ser generosos en el amor. Que así sea.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, roguemos a Dios Padre misericordioso, que nos llama a la conversión y que quiere visitarnos con su perdón y su paz. Digamos con mucha confianza de quienes caminamos hacia la Pascua, diciendo: Padre, ten piedad de nosotros. Padre, ten piedad de nosotros. Por la Iglesia, para que sea fiel a su misión de madre y maestra y se vea fortalecida y purificada por la vivencia de la austeridad y la oración constante, particularmente en este tiempo de Cuaresma. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los obispos, para que en comunión con el Santo Padre sean maestros de verdad y no desoigan nunca las interrogantes, problemas y dificultades de los cristianos, especialmente de aquellos que viven en situaciones irregulares o difíciles. Oremos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Por los cristianos, para que manifestemos a los hombres del tercer milenio con nuestras vidas y actitudes la superabundancia de la compasión y misericordia que nos viene de Dios. Oremos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Por los que sufren por cualquier causa, para que, unidos a Jesús, que da su vida por todos, puedan dar sentido a sus sufrimientos presentes y guardar su recompensa eterna. Roguemos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Por nosotros, para que a partir de esta Eucaristía nuestro vivir se inspire en el estilo generoso de Dios que ama sin medida. Oremos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Por la unidad de los cristianos, para que se consiga por el mutuo esfuerzo, por amarnos y superar las diferencias y enfrentamientos históricos, y por la actitud positiva del diálogo y la apertura a la gracia. Oremos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Por todos los difuntos, especialmente por don José Rodríguez, Celedonio Vázquez Olivo, Otoniel Pineda, Germán Orozco, Jesús Sagún Zaragoza, que hace un mes de su fallecimiento, y por Andrés Flores Barrera. Oremos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros. Dios compasivo y misericordioso, mira a tu pueblo que peregrina en la fe y que confiadamente te suplica. Haz que nos amemos sin medida y que un día gocemos de tu reino de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia tan grande, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu
tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, nuestras plegarias y libra de las seducciones terrenas a quienes has llamado a servirte en estos celestiales misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino que antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre todos y cada uno de esos hijos tuyos aquí presentes, y por nuestros hermanos, cuya fe y necesidades bien conoces, que desde la seguridad de sus hogares nos acompañan en esta celebración. A todos ellos, Señor, que tu misericordia sea infinita, y que cada una de sus necesidades las favorezcas para bien de ellos y salvación de sus almas. Te pedimos por todos nuestros hermanos enfermos de esta pandemia o de cualquier otra enfermedad, para que pronto su recuperación sea una alegría para sus familias y un bienestar para nuestra sociedad. Oramos y pedimos también por todos nuestros médicos, enfermeras y auxiliares, para que cuides de ellos y ellos a su vez cuiden de nuestros hermanos enfermos con amor y alegría. Acuérdate también, Señor, en acción de gracias por su cumpleaños de Gina Suárez, y concédele que la gracia de este día se prolongue a lo largo de su vida. Te pedimos, Padre Santo, por el eterno descanso de don José Rodríguez, Celedonio Vázquez Olivo, Otoniel Pineda Pineda, Germán Orozco, Jesús Sagún Zaragoza en su primer mes de fallecimiento, Andrés Flores Barrera, por la niña Jimena Salas, y a quienes llamaste ya de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a Él como una verdadera familia diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá, el que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último
te quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Ven y descansa en mi corazón. Ven y descansa. Te Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que esta comunión, Señor, nos limpie de nuestros pecados y nos haga participar de los gozos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Demos gracias a Dios. Que pasen muy buena noche, que Dios los bendiga siempre, los acompañe de regreso a casa y gracias por venir.